básicamente lo que quiero conversar el día de hoy con ustedes es un poco del contexto que tenemos respecto al tema petrolero, ¿sí? Al tema también de la diferencia de precios que puede existir entre el precio fijado dentro del presupuesto general del Estado y el precio promedio que se va dando a través de la volatilidad de, del crudo, ¿sí? Y pues algunas ideas de alternativas, como un seguro para poder cubrir los riesgos que puedan asociarse a los shocks exógenos que presenta el crudo y que puedan afectar de una u otra forma a los ingresos petroleros del país, y un par de propuestas de articulados hacia una posible reforma. Entonces, lo primero que quiero empezar mostrando es cómo se ha venido desenvolviendo el ciclo económico del PIB, donde lo que observamos en este gráfico es básicamente la diferencia entre la tendencia, ¿sí? y el ciclo, y lo que vemos es que Ecuador ha tenido aquí algunos casos importantes. Por ejemplo, claramente vemos durante los trimestres del COVID cómo nos desviamos muchísimo de la tendencia, y este desvío de la tendencia fue ocasionado claramente por un shock exógeno. Pero también hay otros casos puntuales donde podemos observar que hemos estado creciendo por encima de la tendencia, y este crecimiento por encima de la tendencia también coincide, como lo voy a mostrar más adelante, se asocia a los crecimientos del precio del petróleo y también a las diferencias positivas que pueda existir entre el precio del presupuesto general del Estado y el precio real que se da del petróleo en el mercado. Entonces esto es importante irlo viendo, comprendiéndolo de forma holística, porque parece ser entonces que seguimos siendo una economía bastante petrolera, y que cualquier shock que pueda generarse, que pueda darse en el precio del crudo, podría afectar rápidamente las finanzas públicas. Lo que tenemos acá es las diferencias entre el precio del petróleo que está planificado en el presupuesto general del Estado con la línea eh, sólida azul, y el precio promedio trimestral. Todos estos datos son obtenidos del Banco Central del Ecuador. Y lo que tenemos en barras es la diferencia, ¿no? Si tenemos barras hacia abajo, podemos ver que hay una diferencia negativa, es decir, el precio que estuvo planificado en el presupuesto general del Estado terminó siendo superior al precio promedio real de lo que se dio en el mercado en dichos momentos del tiempo. Entonces, podemos observar que de una u otra forma esto comienza a coincidir, a asociarse con el ciclo del PIB, tal como lo veíamos hace un momento. Como podemos observar, los últimos trimestres desde el 2021 al 2022, estos trimestres presentan una diferencia positiva, es decir, que se ha presupuestado un precio, digamos, un poco conservador, y que de una u otra forma el precio ha estado por encima de ese precio planificado en el presupuesto general del Estado, y esto ha generado unas diferencias positivas. Por así decirlo, dinero adicional que pueda estar entrando entonces a la economía, ¿verdad? Respecto a lo planificado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos aquí también el caso del COVID, y también tenemos el caso de cuando hubo el decrecimiento o, digamos, terminó el boom de commodities, tal como lo vemos en los años 2014 y 2015. Otro gráfico que podemos ver acá es el ciclo del PIB y la diferencia del precio. Entonces aquí ya lo vemos más directo, justamente lo que hemos venido o lo que he venido mencionando, cómo esta variación del PIB respecto a la tendencia coincide, se asocia con estas diferencias del precio del petróleo planificado en el presupuesto general del Estado y el precio promedio real de lo que ha sucedido en esos mismos trimestres. Entonces, esto básicamente lo que puede decirse aquí es que somos realmente muy afectados cuando el precio comienza a diferenciarse de una forma muy negativa respecto a lo que hemos planificado en el presupuesto general del Estado. Es decir, ¿qué está pasando
cuando ese precio tiende a disminuir respecto a lo que hemos planificado, y lo que está pasando es que tenemos que financiar de alguna u otra forma esos ingresos que van a comenzar a faltar. Y ese financiamiento que puede darse se genera a través principalmente de deuda, ¿verdad? Y por otro lado, la otra pregunta es: ¿qué está sucediendo cuando el precio del petróleo real, de lo que está sucediendo en el mercado, está por encima del precio del petróleo planificado en el presupuesto general del Estado? Y lo que esperaríamos es que se generen excedentes, y estos excedentes de cierta forma terminen financiando algo, ¿no? Financiando deuda o financiando escuelas, colegios, gasto público, etcétera, etcétera. Gasto, cuando me refiero a gasto público, hablo de gasto de capital y gasto de inversión, que es lo que puede financiar los ingresos petroleros. Entonces, pero ¿quién maneja estos excedentes? Es una pregunta que vale la pena realizarse, y cómo los están manejando. Es decir, ¿para qué están sirviendo estos excedentes? Ok, lo primero que se nos puede decir es: ok, está financiando parte del déficit fiscal que se ha venido generando a través del tiempo, y por otro lado también está financiando aquellos momentos en donde el precio del petróleo bajó muchísimo respecto al precio del petróleo planificado, y esto pues generó un precio, digamos, una diferencia bastante grande. Entonces aquí lo que vemos es que el precio al final del día termina siendo exógeno completamente a lo que nosotros podamos mencionar, a lo que nosotros podamos planificar. Entonces, la pregunta que quisiera comentar acá es: ¿por qué el precio del petróleo debería ser determinado de forma exógena? Y es porque a priori el precio es exógeno, es decir, nosotros no tenemos capacidad de fijar el precio del petróleo en el mercado internacional. Somos realmente tomadores de precios, de lo que esté sucediendo en el mercado, ¿verdad? Y no solamente nosotros, sino la mayoría de los países que comienzan o que producen petróleo en la cantidad del nivel de producción que maneja el país. Entonces, esto nos lleva a realizar estimaciones inexactas para el precio del petróleo dentro del presupuesto general del Estado. Y eso lo vemos acá, básicamente. Lo vemos donde existen grandes diferencias entre el precio en el presupuesto general del Estado planificado y el precio real promedio de lo que sucedió. Entonces, como vemos ahí, los mejores años donde parece ser que la estimación fue más precisa pudo haber sido el 2019, y por ahí también el 2016 y una parte del 2017. Es decir, parece ser que esos periodos, que además son muy cortos porque vemos la data trimestral, terminan siendo estimaciones bastante cercanas, pero en el resto de periodos vemos que la estimación ha sido bastante inexacta. Y esto se da básicamente porque tenemos una institución interna que fija el precio del petróleo y lo vuelve de una u otra forma, en algunos casos endógeno, es decir, lo fija por su análisis técnico, ¿sí? Y que muchas de las veces no coincide con el análisis de organismos internacionales que también hacen sus previsiones en el precio del petróleo, y que en algunas ocasiones terminan siendo ligeramente más precisos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fijar el precio del petróleo en función de estimaciones de organismos multilaterales o de organismos no gubernamentales, y esto nos ayudaría a tener una fijación exógena que no dependa de una persona dentro del mismo país que tenga o que pueda tener intereses políticos, y que adicionalmente podamos coincidir de cierta forma con organismos multilaterales que pueden beneficiar al país en algún momento que haya un shock exógeno, para poder acceder a crédito, ¿no? Entonces, alternativas: utilizar al menos 5 estimaciones de organismos multilaterales o de organismos no gubernamentales, y ahí he mencionado algunos: CEPAL, el Fondo Monetario, Banco Mundial, The Economist, el Citi, JP Morgan, que también hace sus estimaciones, y he puesto una organización interna. Veo que está Manuel también, que forma parte de la encuesta de expertos de economía, creo que es uno de los fundadores. Entonces, creo que estas estimaciones terminan siendo más cercanas y sobre todo exógenas respecto a lo que un individuo pueda de una u otra manera fijar de forma endógena el precio, ¿sí? Y que se diferencia, como lo hemos visto, de lo que pasa en lo real, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues, bueno, hay algunas alternativas.
desde sencillas hasta complejas. Una alternativa sencilla es un promedio ponderado, un promedio simple, varianzas, etcétera, o hacer econometría. Es decir, alternativas para tomar ese nuevo o generar un precio del petróleo exógeno, las hay, ¿no? Bien, ¿qué ganamos con esto? Podemos ganar transparencia, ¿sí? Transparencia porque entonces la fijación de este precio dentro de la planificación del presupuesto general del Estado, pues ya no sería dado por una persona que puede tener cierto corte me refiero a un corte conservador, un corte más optimista, entonces sino que va a depender claramente de lo que se planea o de lo que se espera, mejor dicho, realmente de organismos multilaterales. Ganamos credibilidad ante los inversionistas porque de una u otra forma estamos accediendo a estimaciones de organismos multilaterales que a lo mejor tienen un mayor conocimiento de lo que realmente pueda pasar con el precio del crudo. No habría manipulación política de cierta forma, o al menos la disminuiríamos, porque, digamos, el encargado de fijar el precio del petróleo en el presupuesto general del Estado no tendría, digamos, injerencia o mayor injerencia para poder determinar un precio por encima de lo que dicen los organismos multilaterales o por debajo de lo que mencionan los organismos multilaterales. Esto llevaría a una mejor determinación de la cantidad del gasto de capital y también del gasto de inversión en el presupuesto general del Estado, porque sabemos que los ingresos petroleros financian el gasto de capital e inversión y de esta forma, al fijar un precio que no sea manipulable políticamente, pues puede ayudar también a fijar el nivel de gastos desde ese punto de vista, ¿no? Y esto también ayudaría a tener una menor discusión política respecto a un precio conservador u optimista. Y, dicho esto, como primer punto, la idea es tratar de evitar estas diferencias que existan en la medida de lo posible y aumentar de cierta forma, darle prioridad a la parte del gasto, donde a veces no la tenemos, ¿no? Por otro lado, otro punto importante es esta diferencia debido a los shocks exógenos que se generan a través del precio, ¿sí? Pueden generar problemas de financiamiento, ¿verdad? Y este problema de financiamiento entonces nos llevaría a pensar qué pasa cuando el precio del petróleo está por debajo de lo planificado. ¿Cómo vamos a financiar ese shock? ¿Verdad? Generalmente se financia con un fondo, generalmente se financia con ahorro, ¿sí? Estos son alternativas que muchos de los países lo manejan. México, por ejemplo, tiene seguros de cobertura, ¿sí? Y bueno, no solamente México, lo tiene Noruega y algunos otros países también tienen de cierta forma coberturas, ¿verdad? Entonces, este tema de cobertura es lo que también se le denomina como seguros, ¿sí? Y de una u otra forma un seguro puede ayudar a cubrir los riesgos que se puedan generar cuando el precio del petróleo esté por debajo, ¿sí? De lo realmente planificado y también nos puede ayudar cuando de una u otra forma esté por encima. Entonces, ¿por qué un seguro es bueno? Nos puede proteger de shocks negativos del precio del petróleo con opciones, ¿sí? Y estas opciones se pueden ejecutar, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, minimizar de una u otra manera los shocks negativos que puedan generar y el financiamiento que pudiésemos estar perdiendo en vez de acudir directamente a deuda externa. ¿Sí? También lo puedes utilizar desde el día 1 de la adquisición si se negocia bien, esto a diferencia de la generación de un fondo, porque partamos de la idea de qué pasaría si tenemos esta disyuntiva entre contratar un seguro privado y un fondo, o crear un fondo, ¿verdad? Luego más adelante voy a mostrar una lámina sobre los aspectos que pudiésemos tener si creásemos un fondo, ¿no? Pero a priori les puedo decir que entiendo que el fondo partiría de cero porque no tenemos ahorros petroleros. Bien, entonces te permite usar opciones de venta que puedas utilizar para compensar una posible pérdida cuando el precio esté por encima del valor asegurado. Puede ayudar de una u otra forma también a disminuir el riesgo país porque, digamos, los inversionistas pueden saber que estos shocks no van a afectar de forma significativa o se esperaría que no afecten de forma significativa el financiamiento interno, ¿sí? Y puede ayudar a tener un gasto público contracíclico, que es algo de lo que el Fondo Monetario, el Banco Mundial han comenzado a hablar desde hace algún tiempo atrás respecto a que se debe eliminar la hipótesis de que cuando llueve se
derrama, es decir, que cuando tenemos muchos ingresos comenzamos a gastar en cosas de una u otra forma innecesarias y de una forma este seguro pudiese ayudar a proteger esto, ¿sí? La prima entonces puede tener un valor máximo que no puede exceder el 5% de los ingresos petroleros en el presupuesto general del Estado. ¿Por qué no entonces un fondo de estabilización si puede operar de la misma forma, entre comillas? Porque básicamente pudiésemos tener el dilema de quién administra este fondo, ¿sí? Esta sería la primera pregunta, ¿verdad? Si tengo excedentes, hay un dinero adicional, ¿verdad? ¿Y quién lo puede administrar? ¿Sí? Desde un punto de vista muy personal, no debería ser ni el Poder Ejecutivo ni el legislativo. Entonces la pregunta es ¿quién? Un tercero, ¿verdad? Una comisión, expertos en temas de seguros, expertos en finanzas públicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a quedar este espacio de, lo financio al mínimo shock. Es decir, si hay un mínimo shock, puedo sacar dinero del fondo y utilizarlo. Entonces, puede quedar a libre albedrío de qué tan grande es un shock y cuándo sacar o no dinero del fondo. Adicionalmente, no hay ahorros previos y la pregunta es ¿con qué fondos partimos? ¿No? En principio partiríamos con fondo cero. Primero tendríamos que esperar que el precio del petróleo siga elevado con respecto a lo que se planificó en el presupuesto general del Estado y esos excedentes vayan al fondo, ¿sí? Y ver al final del año qué tan grande terminaría este fondo cuando, por ejemplo, si contratásemos un seguro, el seguro pudiese ejecutarse desde el año 1, como lo mencioné, si es que se negocia de la forma adecuada, un seguro internacional, claramente. Entonces, una pregunta simplemente para dejarlo a la reflexión, ¿cuántos de ustedes tienen un fondo de emergencias en sus hogares? Es decir, ¿cuántos de nosotros realmente estamos pensando en los ingresos que tenemos el día de hoy y destinar una parte de esos ingresos a una alcancía y en esa alcancía decir, mira, voy a guardar $1 todos los días para que si mañana me pasa algo, si mañana choco mi vehículo, si mañana se enferma algún familiar, entonces utilizar este pequeño fondo? Muy probablemente muy pocos de nosotros. Entonces, ¿cuántos de ustedes realmente tienen un seguro público o privado? Público en principio lo tendríamos todos nosotros porque, bueno, en principio ustedes básicamente porque son servidores públicos y se pueden acceder al seguro público y otros tendrían seguro privado que en algunos de los casos no lo utilizarían y eso es lo que esperaría el seguro, que tú no lo utilices, pero claro, cuando lo utilizas probablemente descuentes automáticamente toda la prima que has venido pagando en el tiempo, ¿sí? Un caso mexicano, como les decía, hay varios casos respecto a los seguros para cubrir los riesgos. Lo que tenemos aquí en el caso mexicano es ingresos y costos de las coberturas petroleras y vemos cómo en los años donde hubieron shocks negativos, los ingresos fueron mayores que los costos y esto claramente ayuda a financiar básicamente los shocks negativos, ¿no? Hay costos bajos comparados con los ingresos de cobertura cuando existe un shock negativo del petróleo y definitivamente es más beneficioso desde el punto de vista de lo que podemos esperar a través de la no afectación en las finanzas públicas. Yo les he dado aquí algunos documentos científicos que respaldan de una u otra forma esta literatura, ¿sí? Y para finalizar rápidamente, me he dado la oportunidad de escribir algunas propuestas, ¿sí? Por ejemplo, una propuesta que pudiese ser la fijación del precio del crudo en el presupuesto general del Estado, y lo que se menciona entonces es que el ente encargado de las finanzas públicas fijará el precio del petróleo en la proforma, presentará a la Asamblea Nacional en función de un promedio simple. Esto puede ser modificable, esto va a depender de los criterios de los técnicos, de ustedes también, señores asambleístas, ¿sí? De por lo menos 5 previsiones de agencias internacionales, y el marcador de referencia sería el WTI, al cual se le restaría el promedio simple o la medida que ustedes crean conveniente, promedio ponderado, varianza, etcétera, ¿sí? Del castigo del crudo ecuatoriano en los últimos 12 meses. Las previsiones tomadas para el cálculo del precio del crudo tendrán que haber sido elaboradas con un periodo máximo de 30 días anterior a la presentación de la proforma a la Asamblea Nacional en aras de que se tenga información muy actualizada, ¿sí? Y segundo, el tema del seguro petrolero, que creo que es bastante importante comenzar a conversarlo, debatirlo, escuchar ideas también, y es que el ente encargado de las finanzas públicas
podrá contratar un seguro internacional para los ingresos petroleros previstos en la proforma, con el fin de cubrirse de los riesgos exógenos por la caída no prevista del precio internacional del crudo. El nivel de cobertura se fijará en función de un análisis de costo-oportunidad que será anexado o que debería ser anexado a la proforma. Por ningún motivo el valor del seguro petrolero excederá el 5% del ingreso petrolero previsto en la proforma presentada, y en la ejecución presupuestaria las coberturas se renovarán con una periodicidad cuatrimestral, ajustando las condiciones que se puedan dar durante ese periodo de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al economista Segundo Camino Mogro por su ponencia. Tal vez alguna pregunta, se abre el debate, señores legisladores. No hay pedidos de palabra, Presidenta, por ahora. Muchas gracias. Muy clara su explicación.